Muy buenas. Vamos a empezar una serie de episodios podcast que vais a poder ver también en YouTube con un gran amigo mío que se llama José Preciosi. Buenas tardes, José. Avi, ¿cómo estás? Bueno, tardes por allá, por aquí buenos días. Aquí en Colombia estamos empezando el día. Maravilloso. Y decía a la audiencia que vamos a empezar una serie de capítulos de podcast en donde queremos compartir temas tan interesantes como pueden ser planificación, ventas, marketing, manifestación. Todos estos puntos en donde muchas de las personas tienen inquietudes. Total, y vamos a tocar temas muy interesantes que llegan a ser controversiales y que muchas personas llegan incluso a creer poco en este tipo de temas, porque lamentablemente allá afuera hay mucha gente que habla y no explica a profundidad, no explica o no enseña desde el ejemplo. Y como no enseña desde el ejemplo, se queda en una teoría que se queda en que todo es fantástico, en que todo es hermoso, en vez de, óyeme, hay una razón por la cual, por ejemplo, ley de atracción, hay una razón explicada del por qué tú atraes lo que estás atrayendo, porque definitivamente una cosa que es real es que todo lo que nos está pasando en la vida, quieras o no, querramos o no, lo atrajimos nosotros. Sí. Entonces, ¿con qué arrancamos, Javi? Vamos a empezar hoy hablando de planificación y has tocado un tema interesante, ¿no? En donde yo considero que hay muchos gurús que tocan diferentes aspectos, llámense ley de la atracción, marketing, ventas, en donde dicen o venden una vida espectacular, cuando esa vida después se sabe que es una mentira absoluta. Y claro, las personas por esa necesidad a obtener el caramelo de forma rápida y fácil cometen un grave error. Todo esto sucede porque, claro, para salir a vender en Internet, haces un vídeo, metes dinero en publicidad, haces uno, dos, tres, cuatro lanzamientos y al cuarto te funciona, pues es un mundo fácil en donde yo puedo vender cosas interesantes, pero la realidad es que ese tipo de personas después llevan a muchas personas al fracaso. Y el fracaso principal, desde mi punto de vista, de todas las personas, se llama planificación. No tienen una hoja de ruta de dónde ir. Hay una frase de Brian Tracy, bueno, no sé si viene directamente de él, sin embargo, a él fue a quien se le escuché, que es, si fallas en planificar, planificas fallar. O sea, la planificación lo es todo. Sin embargo, para llegar a una planificación, creo que es importante el primer paso. O sea, el primer paso es hacia dónde voy. Creo que esa es la primera pregunta que debemos contestarnos. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si no, ¿qué voy a planear? ¿Cuáles son los pasos que va a seguir? ¿Hacia dónde? Tú has trabajado mucho con el tema de la ley de la atracción en una etapa tuya profesional y no sé, me gustaría que me contaras tu experiencia un poco sobre si ahí había planificación, si es necesaria la planificación o por qué las personas fallan en ese aspecto, ¿no? Ok. ¿Qué pasa con el tema de la ley de atracción y la planificación? Eh, eh, Ese periodo en el que yo estuve trabajando muy, muy profundamente con el tema de la ley de atracción se basó mucho en mostrar cosas que no eran reales al 100% para poder vender un concepto que estaba explicado a medias. Ojo, en su momento, obviamente yo lo estuve vendiendo, yo creí en eso porque, bueno, faltaba información, faltaban muchas cosas, creía ciegamente en una visión. Sin embargo, creo que la ley de atracción sin planificación y sin acción simplemente no funciona, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado a querer las cosas fáciles, tal cual como los dijiste, porque las personas quieren las cosas de inmediato. Y hay muchas personas allá afuera que se aprovechan de esa necesidad, de esa inmediatez, para venderle ideas erróneas con respecto a específicamente la ley de atracción. O sea,
¿Qué dice la ley de atracción? Atraes lo que eres. Entonces, ¿por qué normalmente en ese tiempo atraíamos gente con tanta necesidad? Porque trabajábamos en función, en base a necesidad. Porque es que todo lo que hacíamos era partiendo de una necesidad propia y nos llegaba gente con problemas de necesidad. Incluso a nivel de ventas era delicado porque solamente nos llegaba gente sin dinero. Hacían planes de pago que nunca se cumplían, era una cosa súper terrible. Ahora, cuando entendemos como el concepto de la atracción, atraes lo que eres, es decir, tú haces, tú vibras, tú eres coherente y empiezas a atraer todo lo que está en sintonía contigo. Y ojo, la sintonía no es una super casa, un mega carro, que eso te hace vibrar más porque te hace sentir mejor. Sí. Sin embargo, ¿cuál es el trasfondo que hay de eso? Porque si hay un trasfondo del cual te estás matando haciendo un montón de cosas, vives ahorcado solo para aparentar, estás mandando un mensaje completamente equivocado al universo. Y ahí es donde, como no estás, y ahí es donde entramos en tema, o sea, como no estás planificándote realmente a cómo te ves a 3, 4, 5 años, piensas en la inmediatez, en que quieres dinero ya, empiezas a trabajar en base a una imagen que no existe y atraes exactamente eso. Y ojo, y eso pasa a nivel de pareja y eso pasa a nivel de equipo de trabajo, absolutamente todo. Interesante. Es bastante delicado. Te voy a resumir entonces lo que he entendido de lo que me estabas explicando, ¿no? Ok, Número uno, hay personas que venden una cuestión la cual no están practicando. Número dos, las personas que van con necesidad para buscar dinero terminan con más necesidad de la que estaban buscando al principio. totalmente. Y número tres, no es que no tengas un plan, lo puedes tener, pero si tienes un plan y no te mueves, pues claro. Y lo más preocupante es que tengas un plan para solo conseguir dinero. Es que un plan sin un, y aquí la palabra, un plan sin un propósito no tiene ningún sentido. Qué bonita Y palabra, el propósito. propósito El propósito es servir, o sea, es que independientemente de lo que hagas en tu vida, es servir. No necesariamente puede ser servir a los animales, porque un veterinario sirve a las personas, un veterinario sirve a los animales. O sea, es servir a la existencia. Puede ser cuidar de la naturaleza, los animales, las personas, el medio ambiente. Es servir. O sea, el propósito va de la mano, o por lo menos, yo no tengo la verdad absoluta de nada, sino es sí he tenido la oportunidad de conocer muchas personas, de interactuar con muchas personas, distintas todas, y es la conclusión a la que yo he llegado. El propósito para mí es hacer todos los días este mundo un lugar mejor, con pequeñas acciones. Ir y darle un abrazo a una persona, ir y decir, escuchar, solo escuchar a una persona, decirle un par de palabras, no necesariamente es darle dinero, no, 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 no. Tú no sabes que quién puede estar necesitando cerca de ti un abrazo, le das un abrazo y le cambiaste el día. O sea, le estás cambiando el mundo a la persona. Y creo que de ahí va el propósito. Claro, esto es muy difícil de comprender para muchas personas porque vivimos en un mundo material. Y ahí viene lo curioso, ¿no? Porque la ley de atracción o las leyes universales es una enseñanza para un camino espiritual. Y curiosamente, la ley de la polaridad dice que nada es estable. Hoy vas a lo positivo y mañana puedes ir a lo negativo. Entonces, Y, hay que sí, aprender, y creo que hay que aprender a vivir con todo eso. O sea, forma parte de la vida. O sea, totalmente. Pero si tú estás buscando éxito sin comprender las bases de esas leyes que dejó escrita Enoch o Hermes Trismegisto,
que fue un ascendido de los pocos ascendidos que hay en la Biblia al cielo. Está Enoc, está Elías, que subió con sus carros de fuego, y te dejan claras enseñanzas de que nada es eterno, todo puede cambiar. Quiere decir que tú tienes que tener un plan para adaptarte a las distintas circunstancias. Totalmente, totalmente. Tienes que, y ahí es donde vamos, o sea, el primer paso, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Y está bien, o sea, y aquí volvemos, ¿quieres dinero? Ok, fenomenal, me gusta, me parece espectacular, quiero $1.000.000, porque ahorita todo el mundo quiere $1.000.000 como, y lo ven como si fuese cualquier cosa, y cuando van al ruedo se frustran porque no llegan ni a 10.000. O sea, es una realidad, o sea. Entonces, está espectacular que quieras $1.000.000, pero ¿por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es la finalidad de tener $1.000.000? ¿Cuál es el trasfondo del $1.000.000? Puedes llegar, ¿Qué te vas a aseguro que sí. aportar? ¿Cómo? ¿Qué vas a aportar? Es que esa es la palabra, aportar. Y ahora, claro, ahorita yo me imagino mucha gente que me escucha, ajá, pero ¿y ustedes llegaron a $1.000.000? Yo en lo personal, o sea, no llego a $1.000.000. Sin embargo, hablo con base a lo que se escucha por ahí. Tú y más en el mundo, por ejemplo, del network marketing. O sea, ahí lo único que te venden es $1.000.000, diamantes, casas, carros, o sea, toda una fantasía ridícula, sin trasfondo, sin sentido, y juegan a ser emprendedores. No, o sea, en lo personal. Conozco muchos networkers que se apalancaron de esa metodología para generar, para convertirse en empresarios. Y funcionó y brutal. Y de verdad puedo decir nombres e increíble. Sin embargo, no todo el mundo es así, porque todo el mundo se apalancó de eso para trabajar en función de la necesidad de las personas. Y volvemos otra vez, no hay un propósito para hacer las cosas. ¿Qué no es planificar, José, bajo tu ¿Qué experiencia? no hay planificar? Cuando tú, voy a hablar ya un poquito en función a nivel empresa, pues, como, porque yo siento que todos y cada uno de nosotros tenemos que tratarnos como nuestra empresa. O sea, José Precioso es una empresa, Javier Ramos es una empresa. Planificarnos es hacia dónde voy. Planificarnos qué no es, hacia dónde voy. Y hacer absolutamente todo lo contrario en contra de las leyes universales. ¿Por qué? Okay. Gastar más de lo que realmente deberías. No estás planificando, no estás viendo a futuro. ¿Por qué? No lo sé. Será necesidad, serán deudas. Sin embargo, las deudas son algo negociable. Normalmente el 80-90% de las personas con las que he trabajado tienen un objetivo. mm, Trabajamos en planificación, sin embargo no cumplen la planificación porque necesitan aparentar algo o sostener un estilo de vida que no tiene ningún sentido. O sea, no están dispuestos a pagar el precio. Creo que no planificar es no estar dispuesto a pagar el precio, no tener la disciplina suficiente. Y cuando hablamos de disciplina, creo que hablamos de amor propio. Y cuando hablamos de amor propio significa hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Sí. Hablemos de Otro planificar día, en la empresa. Has dicho una cuestión importante, ¿no? Todos somos una empresa. Bien, una empresa, la gente entiende que una empresa es solamente vender, pero no es así. Una empresa tiene ventas, tiene compras, tiene producción, tiene finanzas, porque no es solamente es tener flujo de efectivo, también tienes que saber cuáles son las provisiones de fondo que necesitas hacer para seguir creciendo. Y tiene una cosa muy importante que se llama personal, que para mí es igual a la formación. eso te iba a decir. O sea, es que hay un programa en Pensando en Resultados de Bob Proctor. Hay un capítulo específicamente que dice que un hotel sin personas no es un hotel, es solo un edificio. Una empresa sin personas no es una empresa, es solo un edificio. Entonces, creo que para poder planificar de una manera correcta y que se cumpla esa planificación, tienes que respetar a tu personal y cuidar a tu personal, porque ellos son los que hacen que tu empresa sea una empresa.
dentro de tu planificación es indispensable que tu equipo cumpla objetivos personales, no solo de la empresa. Porque si no, ya no se vuelve una empresa, se vuelve ego, porque todo va en función de ti. Sí, Entonces, creo que eso también sería no planificar, no ayudar a tu equipo a cumplir objetivos. sí, pero aquí hay cosas importantes. Hablemos de las ventas, ¿vale? En las ventas, ¿qué tengo que planificar? Pues tengo que ver primero cuántos clientes tengo actualmente, cuántos voy a seguir continuando y qué porcentaje de clientes necesito aumentar. Cuando planifico ese porcentaje de clientes que necesito aumentar, necesito dos vías. Una puede ser el marketing, otra puede ser la vía comercial. En esas partidas necesito una partida presupuestaria para ambos, por eso es importante la provisión de fondos. Y cuando ya tengo todo esto visto, ahora pongo metas, es decir, ¿cuáles son mis objetivos en ventas? Voy a crecer un 30%, ¿vale? Es que eso lo escucho mucho. No, pues quiero crecer un 100%, un 30, un 40, ¿vale? Pero ¿en base a qué vas a aportar dinero? ¿En base a qué vas a meter capital humano? Porque eso también es capital. Entonces, ahí no planifican, no hay una meta, no hay absolutamente nada, nada, absolutamente nada. Entonces, hay un problema serio. ¿Qué pasa? Por lo que yo eh, creo y he visto, más que todo, nos ponemos un objetivo de ventas y la gente se vuelve tan ambiciosa que se sale de la realidad. O sea, cuando vamos a hablar de objetivos SMART, específicos, medibles, temporales, realistas y alcanzables. El problema es que la gente quema los objetivos de realistas, ya no se vuelven realistas. Yo hice un ejercicio hace 2 meses proyectándome a 5 años. Yo en 5 años quiero ganar tanta cantidad. Entonces, mensualmente puse un porcentaje de crecimiento para yo poder llegar de aquí a ese objetivo. Y lo puse increíblemente realista. Lo que pasa es que la gente no está dispuesta a vivir un proceso. Y la planificación y cumplir una planificación es un proceso. La gente, y volvemos, la gente quiere todo para allá. Todo, quiere todo para allá. Todo para... Todo para allá. Y hay que entender, o sea, ley de la gestación, o sea, no te tienes que convertir en esa persona para poder cumplir un objetivo. O sea, hay un proceso que tienes que vivir sí o sí. Entonces, ¿cómo puedes hacer? Plantéate un objetivo grande, un objetivo, algo que de verdad quieras, que te apasione, que te llene, y simplifícalo en pequeños objetivos a 3, a 6, a 3, mensual, semanal. Vuélvelo sencillo, pero real. Planificar es desglosar. Creo que esa es una de las formas más sencillas de planificar. Desglosar objetivos y poner acciones que realmente vayas a hacer por cada objetivo. Pero tienes que estar dispuesto a vivir el proceso. Se llama planificación estratégica, cosa que muchos de estos gurús venden y no tienen. Cuando hablo de planificación estratégica, hablo de tener un cuadro de mandos integral, de tener un mapa estratégico, de tener un análisis FODA, un análisis PES, de tener un análisis BRIO, de analizar cuáles son las 5 fuerzas poderosas que tengo para seguir creciendo. Y después viene una cuestión importante, que es la estrategia del océano azul, ¿no? Que se le llama mucho en un libro, pero que mucha gente desconoce, ¿no? Claro, cuando yo hablo de todo este tipo de herramientas y también te hablo de tener metas por escrito, de tener en tu empresa unos protocolos por escrito, es complicado. Claro, eso ya se nos atorra la mente. ¿Qué coño me está hablando este tío? ¿Qué coño está diciendo? Es que para mí eso es ser empresario. Tú a mí me puedes vender que tú vendes hoy mucho. Yo soy de la filosofía, José, de ser hormiguita. Es decir, sabiendo que todo tiene una polaridad, que hoy estoy muy bien y mañana no puedo echarlo, tengo que tener una base, una hormiguita. Y como que tengo que ser hormiguita, tengo que ir sembrando y tengo que ir guardando. Y tengo que saber que tengo que ir creciendo poco a poco. Porque yo tengo una pregunta. De esas personas del network marketing que venden hoy en día por internet maravillas,
casas de lujo, coches de lujo. Por cierto, es una cosa que es interesante. Yo tengo un coche de lujo y nunca lo cuento. Pero bueno, Total. la cuestión aquí es interesante eso, ¿no? De ese tipo de personas que tú has conocido, ¿cuántas han caído? Por lo menos el 80% de las personas han caído. ¿Por qué? Las que no es porque se volvieron águilas dentro de la industria, entonces saltan de una empresa a otra y se mantienen siempre en el mismo ámbito, incluso, o sea, conozco un par de personas también que salieron de ahí, intentaron hacer algo diferente, porque es que el mundo real es totalmente diferente a eso, totalmente diferente. Un negocio real no funciona así. Para nada. Tu negocio, como tú bien has dicho al principio, hacia dónde vamos es misión, visión y valores. Y después vamos a definir, vamos a hacer un diagnóstico estratégico a través de un FODA y a través de mediciones. Vamos a hacer ventajas competitivas frente a la competencia. Vamos a analizar la competencia, vamos a ver qué estrategias utilizan y vamos a ver si podemos utilizar las mismas, otras diferentes. Y vamos a hacer operaciones estratégicas. Es decir, vamos a marcar objetivos, actividades, tareas, vamos a poner responsables y vamos a indicar fechas tope. Eso es llevar una empresa. Yo cuando hablo de esto, a mí me toman por loco. ¿Sabes? Hay una actividad muy interesante que en los negocios, en las empresas, y que normalmente en esta industria he visto muy poco, Javi, y es pensar. Sí, hombre, ¿eso para qué? ¿Para qué vamos a O sea, pensar? es Pensemos que es increíble. mejor en el cochecito que me voy a comprar para subirlo en redes sociales. Pensemos mejor en la casita que voy a alquilar, pero no sé si voy a poder pagarla dentro de 6 meses. Pensemos mejor en tonterías que no tienen nada que ver en cómo puedo mejorar, con quién me tengo que formar para aprender cierta habilidad y cómo puedo medir mis resultados de forma constante. Y Y, después, has dicho tú antes, José, y es muy importante, ¿cómo aporto más a los demás? hay, existen un par de empresas que han creado un sistema que es bastante sostenible, que sí se enfocan en ayudar a los demás. Y hablo justamente de la industria del multinivel. Y por eso estas empresas a lo largo del tiempo se han sostenido, porque implementaron ese sistema multinivel pensando como una empresa, no simplemente jugando a hacer dinero. Y eso es lo que cambia, porque pensaron realmente en las personas, no en, ay, vamos a ganar plata, no. Pensaron en salud, pensaron en bienestar, pensaron en calidad de vida, pensaron en aportar. Y creo que cuando tú tienes un propósito claro que va de la mano con servir, teniendo un objetivo claro de dónde quieres llegar, la planificación se te hace mucho más sencilla porque todos los pasos van enfocados en aportar valor, porque entiendes que mientras más aportas, más recibes, porque entiendes que mientras más aportas, más fidelizas. Y cuando fidelizas, bien, es que en la fidelización creo que está el secreto de todo negocio. Cuando tú fidelizas, te refieren y no hay cliente más cerrado, no hay prospecto más cerrado que un prospecto referido. O sea, a esa persona solamente le tienes que saludar y ya está prácticamente cerrado. Y hay veces que no te van a recomendar, aunque estén contentos contigo. Y Total. pasa muchísimas veces, a mí me pasa muchas veces. Tengo clientes de hace más de 7 años, eh, los que saben cómo funciono, pero no me han llegado a referencias de ellos, muy pocas. Y es normal, porque Está bien. cuando tú le hablas de invertir a otros empresarios que viven en un día a día en gastar lo mínimo, pues no te llegan ese tipo de proyectos, no te llegan ese tipo de cuestiones. Totalmente. La cosa es que, y aquí es donde volvemos a esa mentalidad de inmediatez. Queremos que, porque hay gente también que trabaja mucho desde el ego.
Y ahí, cuando tú estás en un negocio, partes desde el ego y trabajas de una manera muy emocional, todo te lo tomas personal y tienes problemas con tus clientes. Y eso es un punto muy importante, Javi, porque puedes tener, yo también tengo un par de personas con las que trabajo desde hace tiempo, fieles a mí, aman mi trabajo, la verdad es que yo también los amo, no me han referido nunca a nadie y les he pedido, porque yo sí pido referidos, o sea, eso es súper normal. Me he dicho, no, José, no tengo a nadie, listo, no te preocupes, sabes que estoy aquí, para lo que necesites cuentas conmigo, listo, y aquí seguimos trabajando y todo fenomenal, Sí. porque es que mi función no es, mi foco en este momento no es ganar dinero. Mi foco en este momento es aportar, crear una comunidad, llegar a más personas, poder aportarles, poder ayudar de cierta forma, de una u otra manera, ya sea en ventas, en negocios, en mentalidad, en actitud, o sea, en lo que sea. Y ahí cambia, porque el foco es distinto y planificar se te hace mucho más sencillo, porque los pasos se te vienen solos, porque tu enfoque está en crecer, no en lo que necesito. Hablemos un poquito más de la profundidad, de planificar. En profundidad, mejor. Planificación a corto, a medio o a largo. Porque hemos hablado de que es importante mm, planificar y tener una visión de lo que tú quieres ser. Pero yo te voy a hablar de mi experiencia, ¿vale? Yo durante muchos años de mi vida he estado formándome con los americanos, como quien dice, en planificación, en metas y en una etapa de mi vida, que fue la donde te conocí, viví un poco el tema de la ley de la atracción, ¿no? Y ahí me di cuenta de que estaba yendo hacia un camino, hacia una dirección que no era mi esencia. Mi esencia era planificar. Me di cuenta que el desear una cosa muy grande, mucho más grande de lo que tenía yo actualmente, me llevaba a frustrarme. ¿Por qué? Porque me había dejado llevar tanto por esa tendencia que me había olvidado de cuáles eran los pasos que yo tenía que hacer paso a paso para conseguir aquello que quiero. Y ahí, pues, milagrosamente, empecé a practicar lo que hice toda la vida. Entonces dije, vale, quiero hacer esto. Para ser esto, estos son 10 pasos que tengo que lograr. Y esos 10 pasos los voy a conseguir año a año. Una vez que conseguí esos pasos, pues doy un saltito. ¿Cómo consigo esos pasos? Marcándome metas y planificando esos pasos punto por punto. Y ahí me estoy dando cuenta de que realmente la ley de la atracción o las leyes universales y muchas más cosas místicas que me estoy metiendo más en profundidad, todo parte de un plan. Y sobre todo hay una cosa muy importante, los tiempos de éxito lo marca Dios, no lo marca nadie más. No. Esa frase, por ejemplo, el tiempo de Dios es perfecto, la escuchamos mucho y creo que la han vuelto muy, muy, muy banal, muy cualquier cosa. Sí. O sea la dicen por, igual que gracias a Dios. O sea, lo dicen porque sí y porque no. Cuando hablamos, yo lo que creo con respecto a esta frase del tiempo de Dios es perfecto es confía, ten fe en que las cosas van a llegar. Tú simplemente dedícate a trabajar. Totalmente, totalmente. Es más, Pero yo creo que esa frase la usan hasta de excusa. O sea, es que es increíble. sí, sí, la excusa, la cogen de excusa realmente, pero es gracioso porque las personas se creen que todo viene de algo divino, mágico o universal, pero es que Dios no responde así. Para comprender todo esto, debemos de que saber que Dios nos dio el libre albedrío.
y que nosotros somos creadores y que nosotros estamos creando en el momento que tenemos un pensamiento, lo decimos de palabras y nuestras acciones nos están llevando a lo contrario. Sí, si yo digo, quiero ser diamante, como tú estás diciendo, no tengo ni puta idea de lo que es diamante, pero bueno, lo digo. Quiero ser diamante y tengo el pensamiento. Y ahora mi palabra dice, quiero ser diamante. Y ahora mi acción es que cada vez que tengo que trabajar o dar un paso, me cago y no lo hago. Tú no vas a ser diamante, tú vas a ser barro. Total. Miedo ya, la verdad es que ya el miedo es un tema en el cual podemos profundizar de una manera increíblemente grande. Pero es que el miedo nunca va a dejar de estar. O sea, y en el momento que cumplas, enfrentaste este miedo, cumpliste un objetivo, el siguiente miedo va a ser más grande que el anterior. Es algo con lo que hay que aprender a lidiar y el miedo es un mensaje del ego para decirte que no eres capaz de hacer algo. O sea, simplemente aprender a vivir con eso, dialogar con eso y... Es más, con el curso que estamos haciendo que me recomendaste, dice ver estas emociones como un niño pequeño. O sea, eso me voló la cabeza. O sea, el hecho de que tú agarres estas emociones y las veas como un niño que es pequeño, con asombro, como decir, ay, mira, tengo miedo. O sea, Curso le des un nivel de importancia. O sea, es espectacular. La vía del corazón es un libro muy transformador, pero sobre todo nos recuerda algo que Jesús de Nazaret decía durante mucho tiempo. Es el reino de los cielos es para los niños. Es espectacular. Si tú, como bien sabes, como bien has dicho, no conoces que el miedo viene del ego, que ese ego muchas veces lo que quiere es que no dé el paso porque se siente cómodo donde está. No vayas a lo divino, no, aquello no. Y tú te dejas llevar por el miedo o por tu vagancia, es porque realmente estás programado así. Y tú eres el que te programa, no te programa nadie más. Y sabes qué, algo que a mí me pasaba mucho, eh, me daba miedo estructurar un plan por, porque al momento de plasmarlo, me daba miedo abrumarme con todo lo que sabía que tenía que hacer. Eso también pasa y eso también entrena la planificación. Pero, ¿qué es lo que me generaba ese problema? El no saber planificar. El no planificar de una manera correcta, el no hacerlo de una manera más sencilla y específica. Porque mientras más específico hacemos un plan, vemos que es más sencillo de trabajarlo, de accionar en función de él. Y por eso a mí me costaba, por eso me gusta mucho este tema, porque es que es algo que a mí me enseñaron de una forma, porque yo en este mundo de negocios, desarrollo personal, espiritualidad, empecé hace 4 o 5 años, y la planificación que yo aprendí fue muy básica, muy por encima, muy, siéntate a pensar, o sea, y va a llegar. Entonces, entonces el de estructurar un plan me daba miedo, me generaba miedo. Me estresaba incluso, me estresaba el sentarme así con una hoja y empezar en escribir. Era como, coño, no, pero planificar tiene que ser primero divertido, porque la verdad en el momento que tú desglosas un gran objetivo en pequeños pasos logrables, realistas, todo se te hace mucho más sencillo y te das cuenta que no hay nada por qué tener miedo, que es más fácil de lo que crees, siempre y cuando creas en eso. Todo esto de la planificación y de manifestar la vida que queremos puede resultar sencillo, pero a la vez muy complejo. Y es tan complejo porque hay que moverse, hay que hacer, hay que tener integridad. Y la integridad quiere decir que lo que pienso, digo, lo hago. Y estamos en un mundo de tan poca integridad, un mundo en el que es tan importante el aparentar algo que no soy, porque así vende, porque así soy guay, que al final nos lleva a no tener absolutamente nada. Desgraciadamente,
todos estos fenómenos del éxito social desaparecen en unos años y dices tú, ¿este hombre dónde estaba? Total, total. Suena así. ¿Por qué? Porque no tienen nada. ¿Qué le invito a las personas? Pues para finalizar esta primera sesión del podcast, lo que le invito a las personas es que primero planifiquen y me dirán, es que no sé planificar. Hay libros muy buenos que te ayudan a planificar. Yo te recomendaría que empezaras a buscar libros de Brian Tracy, donde habla de metas y donde habla un poco de planificación. A partir de ahí, intenta hacer algo. Y si ves que no puedes, pues vete a una persona que sepa que es ordenada y que es planificada y que te enseñe su método de planificación y lo pones en práctica. Eso sería lo correcto. ¿Qué sería lo que no deben de hacer? ¿Qué serían lo que no deben de hacer? Creo que enfocarte en plata. O sea, puedes estar pasando por necesidad, te prometo que la he pasado. O sea, me ha tocado pasar cosas muy duras. Y en su momento sí estaba enfocado, muy enfocado en dinero. Cuando perdí el foco por el dinero y me enfoqué más en realmente aportar a la gente, hacer cosas por la gente, las cosas empezaron a fluir diferente. No te enfoques en dinero, porque enfocarte en dinero va a hacer es que estructures un plan que te va a llevar a nada, porque vas a trabajar en función de necesidad, de desesperación, de preocupación. Y acuérdense que nuestras acciones van de la mano con lo que sentimos, con las emociones que vamos generando. Y todo parte, obviamente, de los puntos que estamos teniendo. Hacia dónde te estás enfocando. Enfócate hacia las cosas correctas, no hacia lo que te genera desesperación. Creo que es no enfocarte en dinero, enfócate en tu propósito. Eso es interesante. No te enfoques en dinero y enfócate en tu proceso. Eso es muy interesante. Bueno, José, cerramos el primer episodio de los varios podcasts que vamos a hacer y me gustaría que lo cerraras tú con una reflexión. Ok, creo que a la hora de planificar, en lo primero que tienen que pensar es en las personas que están esperando por ustedes. Véanlo de esa forma. Ya sea independientemente de lo que hagas, así seas, vamos, un plomero, ya seas un jardinero, o sea, que son trabajos realmente dignos. Todos en este mundo necesitamos un jardinero, plomero. Piensa en todas aquellas personas que hay allá afuera que necesitan tu ayuda para arreglar algo en casa, para arreglar el jardín, y piensa en cómo puedes llegar a ellas. La palabra cómo lo hago, cómo puedo hacerlo, te va a ayudar a estructurar un plan. El cuestionarte te va a ayudar a estructurar un plan. Y el plan perfecto no existe. Los planes siempre van a ir cambiando. Piensa en ti como esa persona que va a ir a aportar y que hay personas allá afuera que necesitan de lo que tú sabes, de lo que tú eres bueno, de lo que tú puedes hacer por ellos. Y olvídate del dinero por un rato. Entiendo que puedas tener necesidades, olvídate del dinero por un rato. Maravilloso. Muchas gracias. A ti, Javi, un abrazo grandote, nos vemos en la próxima. Hasta luego.